Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Pero hoy vamos a celebrar una fiesta muy querida por todos nosotros, que es la fiesta de la Virgen del Carmen. Una fiesta que se celebra, pues yo diría que en casi todos los pueblos y ciudades de España, y sobre todo y ante todo conocida como la Virgen Marinera, es decir, la Virgen de las gentes del mar, sean estos marinos, marineros mercantes, pescadores, lo que sea, pero en cualquier punto de nuestra geografía hoy están celebrando, sobre todo en las costas, en los puertos, celebrando esta fiesta de la Virgen del Carmen, también llamada de la Virgen del Carmelo, porque fue alrededor del siglo XII unos cruzados en el Monte Carmelo en Palestina, pues se consagraron a la Virgen. Es el monte donde, según la tradición, el profeta Elías había hecho que el pueblo de Israel volviera a practicar la religión. Bueno, pues en el siglo XII, como digo, estos cruzados se consagraron allí a la Virgen en este monte y erigieron una ermita, y de ahí nace la fundación de los hermanos o de la hermandad carmelitana, extendida hoy día por todo el mundo cristiano. Pues vamos a recordar a la Virgen, vamos a consagrarnos a ella, vamos a celebrar esta fiesta tan bonita de la Virgen del Carmen. Lectura del libro de Isaías. Cuando reinaba en Judá Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Ocías, subieron a atacar Jerusalén Rasín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remelías, rey de Israel, pero no lograron conquistarla. Se lo comunicaron a la casa de David. Los arameos han acampado en Efraín, y se agitó su corazón y el corazón del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: ve al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear-Yashub hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del campo del batanero, y dile: conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes, la ira ardiente de Rasín y Siria y del hijo de Romelías. Porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo: marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabeel, así ha dicho el Señor. Ni ocurrirá ni se cumplirá. Damasco es capital de Siria, y a la cabeza de Damasco está Rasín. Dentro de 65 años, Efraín destruido dejará de ser un pueblo. Samaria es capital de Efraín, y a la cabeza de Samaria está el hijo de Romelías. Si no creéis, no subsistiréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento de desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya.
endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Es el profeta Isaías el que viene a hablar en la lectura de hoy con el rey Ahaz de Israel, que está sometido al acoso por parte tanto del imperio asirio como de los pueblos vecinos. Y entonces Isaías lo que hace es venir a hablar con él para decirle que es que él se ha convertido en una persona ajena a la voluntad de Dios, mira solamente sus propios intereses y que por su pecado está siendo acosado por unos y otros. Entonces el Señor dijo a Isaías: ve al encuentro de Ahab hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, dando una serie de detalles, para decirle que es que el pueblo de Israel es un pueblo teocrático y como pueblo teocrático tiene que estar siempre viviendo y actuando según Dios les inspira, según la voluntad de Dios. Y si te apartas de la voluntad de Dios, Dios te abandona. Y entonces vas a verte en medio del acoso de tus enemigos. Y es lo que está pasando ahí, que el rey no tiene fe. El rey se ha olvidado de Dios y por lo tanto, tanto el imperio asirio, fuerte y grande, o los vecinos, que son pueblos pequeños, pero también acosan a Israel. Y entonces es el profeta Isaías el que cuando se está acosando a la ciudad de Jerusalén, marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabel. Así ha dicho el Señor. Ni ocurrirá ni se cumplirá. Jerusalén sigue siendo la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad donde está el templo. Por lo tanto, ninguno de sus enemigos conseguirá acosarla, conseguirá tenerla como rehén. Pero siempre con una condición que es como termina la lectura de hoy. Si no creéis, no subsistiréis. Es decir, la fe es el pilar, es vuestro fundamento en el mundo. Vosotros, el pueblo elegido de Dios,
estáis fundamentados en la fe en el Dios de Yahvé. Por lo tanto, si perdéis esa fe, Dios os va a abandonar. Dios no querrá saber nada de vosotros. Y esa es la alarma o esa es la amenaza del profeta Isaías. Si no creéis, no subsistiréis, porque la vida vuestra está fundamentada en la fe. Esa misma pregunta deberíamos hacérnosla nosotros también. ¿Creemos de verdad? ¿Nos comprometemos de verdad con nuestra fe? ¿O simplemente, pues bueno, la dejamos pasar como si fuera algo superficial en nuestras vidas? Si no creemos, no subsistiremos. Y es lo que recrimina en el Evangelio de hoy, recrimina Jesús a esos pueblos de la zona del lago de Galilea, del lago de Genesaret, que es donde Él ha hecho los milagros más importantes, donde ha empezado a predicar, donde han empezado a conocerle. Y dice el propio San Mateo, y esas ciudades no se han convertido. Y por eso pone la comparación o el contrapunto y les dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas, Tiro y Sidón son dos ciudades paganas, si hubieran hecho las cosas que se han hecho en vosotras, en Betsaida, en Corazaín, seguro que se habrían puesto de sayal y de ceniza, que era la forma externa de pedir perdón de la conversión, seguro que se habrían convertido. Pero ahora va todavía a la ciudad que más le duele al propio Jesús, que es Cafarnaún. Él ha vivido en Cafarnaún. Se dice que él tenía una casa en Cafarnaún. Y entonces le dice, ¿y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? No, bajarás al abismo, porque se ha hecho en ti lo que no se ha hecho en ninguna otra ciudad. Y pone también como contrapunto a Sodoma. Todos sabemos cuál fue el destino de Sodoma y Gomorra. Pues dice Jesús, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. ¿Todo esto qué significa? Que donde más realidades, donde más actos milagrosos de la presencia de Dios se han dado, mayor es la responsabilidad. Estas ciudades son mucho más responsables que otras que no habían conocido a Jesús, mucho más responsables porque en ellas Jesús ha hablado del reino, porque en ellas Jesús ha realizado milagros, porque en ellas Jesús ha puesto todo su corazón para ofrecerles la salvación del reino. Por lo tanto, mayor responsabilidad. Volvamos a nuestra propia vida. Si antes decíamos que si no creéis no subsistiréis, ahora Jesús nos dice, precisamente porque habéis sido bautizados, porque habéis recibido el Espíritu Santo, tenéis mayor responsabilidad que otras personas que no han conocido a Jesús ni han recibido el Espíritu Santo. Tenemos mayor responsabilidad. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo nos comprometemos con nuestra fe? ¿Somos de verdad testigos del amor de Dios en el mundo en que vivimos? ¿Somos constructores de paz? Hoy celebramos la Virgen del Carmen. Y la Virgen del Carmen es una devoción extendida por todas nuestras tierras. Os decía antes que raro es el pueblo
que hoy día no celebra la Virgen del Carmen. Y todos los cristianos tradicionalmente se han acogido al famoso escapulario de la Virgen del Carmen, símbolo de consagración a la Virgen, símbolo de decir, a ti, en ti confiamos y a ti nos pedimos o te pedimos protección. Esa Virgen del Carmen o esa Virgen del Monte Carmelo, como os decía al principio, es una devoción extendida por todo el mundo, muy especialmente aquí en España y muy especialmente también en las gentes del mar. Precisamente para el día de hoy, el obispo, que es el que lleva un poco toda la devoción a la Virgen del Carmen y a las gentes del mar, nos ofrece un mensaje diciendo: cuidad del mar y cuidad de la gente del mar. Cuidad del mar porque lo estamos contaminando de una forma absolutamente rechazable. Nos dice ese mensaje que hay miles de toneladas diarias que se vierten de plásticos, de todo aquello que contamina, que se vierten diariamente en los océanos. Y nos dice, cuidad del mar, pero cuidad sobre todo de las gentes del mar, de esos marineros, de esos marinos mercantes, de esos transportistas, de tanta gente que vive del mar y que hoy, como digo, hay procesiones de la Virgen del Carmen por los puertos que la llevan en los barcos, preciosas, porque ellos mismos se consagran y en momentos de peligro siempre acuden a la Virgen del Carmen. Ellos mismos dicen que la Virgen del Carmen les dice: en la vida protejo, en la muerte ayudo, después de la muerte salvo. Esa es nuestra Madre, la Virgen del Carmen. En la vida protejo, en la muerte ayudo, después de la muerte salvo. Pues nos encomendamos a ella y pedimos por todos los marinos, marineros, por todas las gentes del mar y por todos aquellos que son devotos de la Virgen del Carmen.